Viví una historia secreta por meses, y ahora mi prometido duerme en casa ajena. Me llamo Valeria, y durante mucho tiempo me vi a mí misma como una mujer que jamás caería en contradicciones sentimentales. Me gustaba ser esa persona con voz firme en las reuniones, con zapatos bien pulidos y una agenda perfectamente organizada. Yo misma me definía como una arquitecta del orden, mi casa, mi carrera, mis relaciones, todo debía funcionar como un engranaje exacto, sin sorpresas, sin errores, sin emociones desbordadas. Desde pequeña, me enseñaron a callar mis dolores y a sonreír con diplomacia. Crecí en una familia donde la apariencia era más importante que cualquier sentimiento. Mi madre, una mujer rigurosa y elegante, me repetía que las emociones eran para la privacidad y que las decisiones debían tomarse con la cabeza, no con el corazón. Mi padre, por otro lado, era silencioso, metódico, distante. Me educaron para ser autosuficiente, independiente y, sobre todo, fuerte. Y lo fui. A los 26 ya tenía mi propio departamento en Manhattan, una empresa de importaciones en expansión y 2 idiomas más que el promedio. Nunca tuve tiempo para el caos de los sentimientos. Salí con hombres que sabían a lo que venían, relaciones prácticas, con límites claros. Me enorgullecía de no necesitar a nadie, de no caer en lo que muchas amigas consideraban el juego del amor. Hasta que conocí a Francisco. Y aunque no me enamoré de inmediato, sentí algo que no había sentido nunca antes: equilibrio. No fue un relámpago, ni una pasión desbordante. Fue una certeza sutil, una calma serena, como si por fin alguien hablara en el mismo idioma que yo. Nos conocimos en una de esas cenas de networking donde los nombres se cruzan con las copas de vino. Yo había ido solo por compromiso, invitada por un socio que quería presentarme a personas importantes del ambiente legal. Francisco no destacaba por ser escandaloso ni especialmente encantador, pero tenía una postura impecable, una sonrisa leve y un aire de sobriedad que me llamó la atención. Me lo presentaron como el abogado estrella del año en su bufete. Un tipo joven, pulcro, reservado. Hablamos unos minutos, intercambiamos tarjetas, y él se despidió con una frase breve. Fue un gusto real hablar contigo. No todos saben decir tanto con tan pocas palabras. Me sorprendió. Al día siguiente, me escribió. Fue un correo correcto, sin adornos, preguntando si me apetecía almorzar para hablar de un posible proyecto legal en mi empresa. Fui. No por el proyecto, sino por esa curiosidad que me dejó su tono, su estilo, su precisión. Nuestra conexión fue progresiva, pero firme. Francisco no era el tipo de hombre que te llenaba de flores o promesas. Su forma de cuidar era práctica, asegurarse de que tuviera agua en la mesa, de que llegara bien a casa, de que mis contratos estuvieran blindados legalmente. No me escribía frases cursis, pero me escuchaba con atención, y me hacía sentir que mi inteligencia era valorada. Me acostumbré a su orden. A sus rutinas. A su mirada seria pero noble. Empezamos a vernos cada semana. Luego, cada 2 días. Luego, sin darnos cuenta, dormíamos más noches juntos que separados. Me pidió que nos mudáramos a un departamento más grande en el Upper East Side. Acepté. Era lógico. Era el paso siguiente. Vivíamos como un equipo. Teníamos un calendario compartido. Dividíamos las tareas. Compartíamos una cuenta común y nos turnábamos para cocinar los domingos. A veces, cuando lo observaba desde la cocina, serio con sus documentos en el regazo, me preguntaba si eso era el amor. Si esa tranquilidad era suficiente. No me lo cuestioné mucho. A veces es mejor no preguntar demasiado cuando la vida parece ir bien. Y durante 3 años, todo pareció marchar así, correcto, estructurado, funcional. Casarnos era el paso lógico. Y eso fue exactamente lo que hicimos. No hubo lágrimas en la pedida, no hubo gritos de emoción. Francisco lo hizo de manera tan meticulosa como todo lo demás, en la azotea de un hotel elegante, con un anillo clásico, discreto, y una frase limpia: «Quiero envejecer contigo, ¿lo intentamos juntos?». Y dije que sí. Porque decir que no me habría parecido descortés. Y porque en el fondo, ¿qué más se podía pedir? Tenía un hombre bueno, fiel, que me respetaba, que me apoyaba en mis decisiones y que jamás me alzaba la voz.
Me cuidaba. Me entendía. Me conocía. Y, sin embargo, no me sentía del todo presente. La boda fue una celebración sobria, pero elegante. En una finca alquilada en las afueras de Nueva York. No queríamos algo fastuoso, pero tampoco queríamos pasar desapercibidos. Francisco organizó los detalles con la eficiencia de un abogado firmando un contrato de compraventa, la lista de invitados, la música instrumental, el catering orgánico. Mis padres estaban felices. Los de él también. Nadie dudaba que éramos una pareja modelo. Sonrientes, con éxito profesional, sin escándalos. La ceremonia civil fue breve. Intercambiamos votos sencillos. Recuerdo haber sentido un nudo en el pecho mientras lo hacía. No era emoción. Era una sensación extraña, como si mi alma se quedara atrás mientras mi cuerpo avanzaba. Durante la fiesta, todos nos felicitaban. Bailamos, reímos, brindamos. Y aún así, yo no lograba encontrarme del todo en esa escena. Me sentía como una actriz en una obra bien dirigida, pero sin guión propio. Francisco, como siempre, estaba impecable. Me besaba la mano de vez en cuando, me rodeaba los hombros, cuidaba cada gesto. No era su culpa. Él estaba haciendo todo bien. Y yo simplemente no sabía qué era lo que me faltaba. Esa noche de bodas dormimos juntos, como tantas otras veces, con calma, sin urgencias. Y cuando me desperté al día siguiente, casada, mirándolo dormir a mi lado, no sentí miedo. Sentí silencio. Un silencio profundo, seco. Como si algo se hubiese sellado para siempre. Pero no lo hablé con nadie. Nunca fui de hablar mis dudas. Me vestí, fui a preparar café y seguí. Seguimos. Yo tenía mi empresa. Francisco tenía su firma. Nos veíamos por las noches, los fines de semana, y a veces apenas compartíamos silencios en la cocina mientras calentábamos comida en el microondas. Fue en mi oficina donde ocurrió el primer desequilibrio. Estábamos creciendo y necesitábamos reforzar el equipo de estrategias internacionales. Me recomendaron a Miguel, joven, MBA en comercio global, buena reputación, y con esa actitud segura que a veces roza la insolencia, pero que en otros casos, simplemente fascina. Lo entrevisté un martes. Llevaba camisa sin corbata, barba de pocos días y una sonrisa torcida que no buscaba caer bien. Me hablaba sin rodeos, con ideas frescas y visión clara. Se notaba que era inteligente. Pero lo que más me inquietó fue su mirada, no evitaba mis ojos ni cuando le cuestionaba algo. Al contrario, parecía leerme. Lo contraté. Y desde entonces, sin que lo notara al principio, empezó a acercarse a mí en formas que no podía clasificar. En las reuniones era brillante, pero con un tono desafiante, como si siempre quisiera demostrarme que podía con todo. Me enviaba mensajes a altas horas de la noche, con preguntas laborales que no urgían, pero que disimulaban una intención, conversación. Me hacía reír con ocurrencias absurdas en medio de presentaciones tensas. Era el caos bien disfrazado. Una noche, después de una cena de negocios con clientes, terminamos caminando solos por Manhattan. Me habló de sus frustraciones, de sus ganas de irse del país, de cómo admiraba a las mujeres que tomaban el mando sin perder su identidad. Me miró con una mezcla de ternura y fuego que me dejó descolocada. No pasó nada esa noche. Ni la siguiente. Pero algo en mí comenzó a cambiar. El peor error de mi vida. Volvía a casa y Francisco me preguntaba cómo me había ido. Yo respondía con frases cortas. Me duchaba sin hablar, me acostaba y fingía dormir. Por dentro, el torbellino crecía. Pensaba en Miguel más de lo que era sano. Recordaba sus gestos, sus palabras. Me preguntaba si lo que sentía era atracción o necesidad. Miguel me entendía en capas que Francisco nunca tocó. Me hablaba sin filtro. Me hacía sentir joven, viva, desordenada. Me hacía reír de nuevo. Me miraba como si yo fuera un secreto que él quería descubrir. Y un día, todo cruzó la línea. Nos quedamos hasta tarde en la oficina. El resto del equipo ya se había ido.
Estábamos revisando una presentación cuando nuestras manos se rozaron. Nada espectacular. Nada dramático. Pero no apartamos la mirada. Y él fue claro. No sé si debería decir esto, pero me cuesta mucho pensar que tú eres solo mi jefa. No respondí. Me acerqué. Y lo besé. Un beso largo. Intenso. Sucio. Pero no fue solo eso. Y no fue solo una vez. Lo que comenzó como un escape terminó siendo una historia paralela. Una historia secreta. Una historia que viví durante meses. Y de la que nadie sabía nada. Ni siquiera yo misma, que me jactaba de tener control sobre todo. Decir que todo fue un error sería simplificarlo. Lo que viví con Miguel fue como abrir una compuerta a una parte de mí que había enterrado. Fue como mirarme en un espejo que no sabía que existía y, por primera vez en años, ver algo que latía, que ardía. Me recordaba a mí misma antes de Francisco, antes del matrimonio, antes de las listas, los deberes, la corrección. Las primeras semanas fueron un caos disfrazado de euforia. Cada mensaje suyo encendía una chispa. Nos veíamos a escondidas, en hoteles discretos, en su apartamento después del trabajo, en viajes laborales que en realidad eran pausas clandestinas. Yo inventaba conferencias, reuniones extendidas, cenas de networking. Francisco jamás dudó. Miguel me tocaba con hambre, con ansiedad, como si el tiempo no alcanzara. Me hacía sentir deseada, viva, salvaje. Y al principio, me creí la mentira, que eso no tenía por qué interferir en lo que tenía con Francisco, que eran mundos distintos, que yo podía controlarlo. Pero no. Porque todo empezó a filtrarse en mi vida como una humedad invisible. Cada vez que estaba con Francisco, me sentía ajena. Ya no lo escuchaba con atención. Me costaba fingir los te amo, las caricias mecánicas, las cenas donde él me hablaba de su día y yo solo pensaba en otro cuerpo. Francisco me preguntaba si estaba bien. Le decía que estaba estresada, que la empresa me absorbía. Y él, noble, me traía té a la cama, me abrazaba fuerte y me ofrecía espacio. Y yo lo usaba para escaparme. Miguel, por su parte, empezó a querer más. Me hablaba de dejar todo. Me pedía una noche completa. Me preguntaba si alguna vez pensaba en tener algo serio con él. Yo le respondía con silencios. Nunca le prometí nada, pero tampoco me alejé. Una noche, después de una cena falsa con clientes, llegué a casa y Francisco me esperaba con velas encendidas. Había cocinado. Había flores en la mesa. Se acercó, me abrazó por la espalda, y me susurró. No quiero que esto se pierda entre la rutina. Te amo, Valeria. Quiero cuidarte. No te sueltes de mí, ¿sí? Y yo lloré. No porque me conmoviera, sino porque sentí culpa por primera vez. Pero no paré. La historia con Miguel continuó por meses. Y mientras más duraba, más peligrosa se volvía. Ya no era solo deseo. Era adicción. Era dependencia emocional. Era como un secreto que se alimentaba de mis silencios y de su impaciencia. Y lo peor era que, por dentro, yo ya sabía que esto no podía terminar bien. Una mañana, mientras tomaba café en la cocina, vi el celular de Francisco sobre la mesa. Vibró. Era un mensaje de alguien guardada como Laura G. Lo ignoré. No soy celosa. Pero luego vinieron otros. Varias veces, mientras yo me ausentaba por trabajo, él también llegaba más tarde. Decía que estaba con su jefe, con nuevos casos en la firma, con estrés acumulado. Y ahí ocurrió lo que nunca imaginé. Volví una noche a casa, y él no estaba. No me había avisado. No dejó nota. No respondió mis mensajes. Dormí sola. Pensé que había tenido un accidente. Lo llamé 17 veces. Nada. A las 6 de la mañana, entró. Despeinado, sin disculpas, con el rostro extraño. Dormí en casa de Ricardo, me dijo. Bebimos, se me fue la hora. Yo quise creerle. Pero algo en mí se tensó.
Porque vi en sus ojos el mismo vacío que yo llevaba semanas ocultando. Al día siguiente, encontré un papel en el bolsillo de su saco: gracias por quedarte, me hacía falta verte dormir. Y al reverso, un nombre: Lucía. Ese día no lloré. No grité. No le reclamé. Ese día entendí que Francisco sabía. Tal vez no todo. Tal vez no con exactitud. Pero me había leído. Había sentido el desamor. Había sentido la grieta. Y ahora, él también tenía una historia paralela. No me lo dijo. Nunca me acusó. Pero comenzó a dormir fuera de casa 1 o 2 veces por semana. Dejó de buscarme en la cama. Dejó de preguntar por mis días. Se convirtió en una sombra de lo que era. Una sombra que me dolía más que la culpa. Lo irónico era que, al fin, yo quería volver. Quería parar con Miguel. Quería recuperar a Francisco. Pero ya era tarde. Francisco había aprendido de mí que la fidelidad puede romperse en silencio. Que no hacen falta gritos para dejar de amar. Una noche, me miró mientras doblábamos la ropa y me dijo: voy a quedarme unos días con Ricardo. No sé cuándo volveré. Y no volvió esa semana. Ni la siguiente. Hoy sé que duerme en otro departamento. Que no está solo. Y yo ya no tengo a nadie a quien mentirle. Terminar con Miguel fue más difícil de lo que había imaginado. No por amor. No por cariño. Sino por lo que representaba él: mi escape, mi adrenalina, mi forma de no enfrentar la rutina, el vacío, la mediocridad emocional que yo misma había construido. Ese lunes lo cité en su departamento. El mismo al que había entrado decenas de veces por las noches, con el maquillaje corrido de la oficina y el corazón latiéndome de culpa. Esa vez no me pinté los labios. Ni me arreglé de más. Llevaba un abrigo largo, y debajo, solo el cuerpo de una mujer cansada de mentirse. Miguel me abrió con la sonrisa de siempre, esa mezcla entre lujuria y ternura torcida. Pero algo en él también había cambiado. Me besó, me abrazó, y no lo sentí. Tenemos que hablar, le dije. No lo vio venir. Él creía que yo iba a quedarme. Que lo nuestro estaba creciendo. Que estaba a punto de dar el paso. ¿Qué pasa, Vale? Me preguntó, dejándome el apodo que usaba solo él. Esto no puede seguir. Ya no. Se quedó en silencio unos segundos, como si las palabras flotaran sin peso. ¿Ya es por él? Me preguntó finalmente, con los ojos entrecerrados. Es por mí. Porque no puedo seguir viviendo entre mentiras. Porque esto nunca fue amor, Miguel. Fue un escape. Y escaparse de algo, no es querer a alguien. Intentó persuadirme. Recordarme lo bien que la pasábamos. Me dijo que él sí estaba dispuesto a apostar por lo nuestro, que conmigo se sentía real. Que Francisco nunca me valoró. Pero era tarde. Me paré, caminé hasta la puerta y lo miré por última vez, como si fuera un sueño que alguna vez quise tener, pero que, al despertarme, descubrí que era una pesadilla repetida. No vuelvas a buscarme, le dije, sin dramatismo. Y me fui. Me alejé sintiendo una mezcla de vacío y alivio. Me temblaban las manos, pero la garganta me ardía de tantas palabras no dichas. Había dejado atrás a Miguel. Había terminado con la historia secreta. Pero no con el daño. Ahora tenía que hacer lo que más temía. Hablar con Francisco. Esperé 3 días. 3 días en los que Francisco no volvió a casa. 3 noches en las que su lado de la cama quedó frío, intacto. 3 amaneceres en los que quise enviarle un mensaje, llamarlo, buscarlo, pero me contuve. Hasta que no pude más. Fui a la oficina. No estaba. Fui al gimnasio donde solía ir. Nadie lo había visto. Llamé a su madre. Me dijo que él estaba bien, que se había tomado unos días y que no sabía más. Entonces, esa misma noche, decidí escribirle. Pero no un mensaje. No un correo. Una carta. Escrita a mano.
4 páginas donde le contaba todo. Desde el principio. Sin excusas. Sin adornos. La verdad desnuda, cómo conocí a Miguel, cómo comenzó, cómo me dejé llevar, y cómo me había dado cuenta tarde, demasiado tarde, de lo que en realidad perdía. Toqué la puerta del departamento donde creía que estaba quedándose. Me abrió Lucía. Una mujer joven, elegante, serena. ¿Francisco está? Pregunté con la voz quebrada. Ella me miró con compasión. No con rencor. No con superioridad. No está. Pero si quieres, puedo darle lo que traes. Le entregué el sobre con la carta. Me giré y me fui sin mirar atrás. Al día siguiente, Francisco me llamó. Nos vemos esta noche. En casa, dijo solamente. Pasé el día con el corazón encogido. Cuando abrí la puerta, él ya estaba ahí. Sentado. Sin maletas. Sin ropa. Solo él. Con su mirada dura. Con el silencio como espada. Lo supe desde hace meses, Valeria, dijo. No con nombres. No con pruebas. Pero lo supe. Cambiaste. Te fuiste de mí mucho antes de que cruzaras esa línea. Solo que yo también me fui, pero de otra manera. Me confesó que conoció a Lucía en un evento legal. Que comenzaron hablando de libros. Que después de mucho tiempo, alguien lo miró como yo ya no lo hacía. No es culpa de ella. Ni siquiera es culpa tuya. Es el vacío. El que dejamos crecer entre nosotros. Yo lloraba. No por tristeza. Sino por impotencia. Le pedí perdón. Le dije que estaba dispuesta a empezar de nuevo. Que quería reconstruirnos. No puedo, me respondió, con lágrimas en los ojos. Porque ya no te amo. Porque tú tampoco me amas. Solo te sientes culpable. Pero eso no es amor. Esa noche se fue. Esta vez sin promesas. Sin regreso. Yo viví una historia secreta por meses. Y ahora mi prometido duerme en casa ajena. Pero no por castigo. Sino porque ambos, sin decirlo, ya nos habíamos ido mucho antes.